Buenos días a todos. Para mí es un honor poderme dirigir a ustedes. Quiero agradecer a National Scleroderma Foundation, a Esclerosalud Argentina y a la Fundación Ecuatoriana de Escleroderma por la invitación a poder participar de esta jornada. Nosotros no solamente estamos en el campo de el apoyo médico, necesitamos ser partícipes activos en la educación e información a los pacientes. El empoderamiento de la enfermedad es la mejor estrategia para seguir adelante. Y la fundación me ha invitado para hablar sobre la esclerosis sistémica y su impacto en el corazón y los pulmones. Yo como neumólogo, pues me siento muy cómodo hablando de los pulmones y me piden que hable del corazón porque hay una relación directa entre la circulación pulmonar y las enfermedades pulmonares y el corazón, y allí es donde me voy a enfocar después, pero hablemos exclusivamente de las lesiones cardiovasculares que la enfermedad puede desencadenar. Y en ese sentido, tener en cuenta que cerca de un 30% de pacientes con esclerodermia pueden desarrollar enfermedad cardiovascular, pero hay un número mucho mayor, un 70% de pacientes que pueden tener un compromiso cardíaco y tener una presentación subclínica, es decir, con poca presencia de síntomas, y eso es importante tener en cuenta para los chequeos médicos, nunca subestimar cualquier molestia que pudiera expresar síntomas cardiovasculares. El compromiso cardíaco como tal puede generar enfermedad coronaria por alteración de la microcirculación cardíaca propiamente, pero también pueden haber arritmias, pueden haber alteraciones de la presión arterial, algo que llamamos insuficiencia autonómica, es decir, si uno se para de golpe pueden haber mareos o bajones de presión arterial. Como la mayoría de las enfermedades del tejido conectivo, puede haber inflamación de las membranas que recubren los órganos, el pericardio, pues no está exento de aquello, y puede haber pericarditis inflamatoria como causa de un compromiso cardíaco directo, y sin duda puede haber disfunción de la capacidad de bomba del corazón generando falla cardíaca. Estas son manifestaciones, las manifestaciones más comunes del compromiso cardíaco, de la esclerosis sistémica, pero no nos olvidemos que también las drogas que solemos prescribir para el manejo de esta enfermedad también pueden generar efectos secundarios y es importante tener en cuenta. Si bien es cierto que la enfermedad cardíaca puede estar presente en todas las posibilidades, en todas las formas de esclerosis sistémica, tienen más probabilidad de desarrollarlo las personas que tienen miopatía asociada, la presencia del anticuerpo anti-U3-RNP y sobre todo mucha enfermedad cutánea progresiva. Son las personas que tal vez deben tener todavía más cuidado sobre la vigilancia cardíaca. Pero, insisto, el enfoque de esta charla la quiero hacer relacionada hacia el pulmón, y por eso el impacto de la enfermedad pulmonar y cómo esta enfermedad pulmonar afecta al corazón también es en lo que yo me voy a enfocar de aquí a continuación. Y nosotros, yo siempre cuando les explico a los pacientes las posibilidades del compromiso de la esclerosis sistémica en la enfermedad cardiopulmonar, yo empiezo diciendo, tenemos dos pulmones, pero yo no me refiero al pulmón derecho o al pulmón izquierdo. Yo estoy hablando que tenemos un pulmón alveolar, es decir, un pulmón que nace de la derivación de la tráquea, de todos los bronquios, de todas las divisiones, que es un órgano de aire, un órgano alveolar, pero también tenemos un pulmón vascular, es decir, un pulmón que se origina desde la arteria pulmonar, de toda la vasculatura, porque los pulmones son órganos altamente vascularizados. Y así como tenemos un pulmón alveolar y un pulmón vascular, la esclerosis sistémica puede generar manifestaciones sobre el parénquima pulmonar, generando enfermedades intersticiales habitualmente, pero también sobre la vasculatura pulmonar, generando hipertensión pulmonar. Y el pulmón como tal es la suma de la capacidad de ventilación y la capacidad de circulación o perfusión que siempre nosotros estamos evaluando. Y cuando hacemos una evaluación íntegra de la capacidad pulmonar, siempre debemos tomar en cuenta que estamos, por un lado, evaluando la capacidad de circulación pulmonar y por otro lado, la capacidad de ventilación. Nosotros tenemos un sinnúmero de compromisos pulmonares que la enfermedad puede generar directamente, y esto es sin tomar en cuenta complicaciones
indirectas que la enfermedad puede ocasionar sobre los pulmones. Podemos tener infecciones relacionadas a inmunosupresores, toxicidad pulmonar por drogas y muchas veces por el problema de dismotilidad esofágica, por el problema de debilidad muscular y por la propia enfermedad cardiovascular, podemos tener afectaciones pulmonares de manera indirecta. Pero cuando hablamos directamente del pulmón, estamos hablando que pues, podemos tener manifestaciones a todo nivel. La pleura, que es la membrana que recubre los pulmones, la vía aérea, estamos hablando de enfermedades bronquiales, que bueno, ahora son poco frecuentes y lo que ya les había comentado, nuestro enfoque principal es monitorizar el compromiso tanto del parénquima pulmonar con distintas formas de alteraciones intersticiales que se llaman neumonía intersticial usual, neumonía intersticial no específica, neumonía de organización y la afectación vascular pulmonar, donde puede haber tromboembolia pulmonar, es decir, la formación de coágulos que van a limitar la circulación de las arterias pulmonares, pero también y sobre todo la hipertensión pulmonar, que muchas veces es una manifestación de una alteración vascular pulmonar directamente ocasionada por la esclerosis sistémica. Cuando hablamos de enfermedad del parénquima pulmonar, de una manera muy general podemos hablar de enfermedades intersticiales pulmonares y en la forma de esclerosis sistémica difusa puede estar presente hasta en un 80% de las veces, pero también puede estar presente en en formas limitadas. La hipertensión pulmonar es mucho más frecuente en la enfermedad limitada, sobre todo cuando tenemos el síndrome de CREST, pero todas las formas de esclerosis sistémica claramente también pueden desarrollar hipertensión pulmonar y hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Entonces, cuando hablamos de afectaciones del pulmón alveolar, hablamos de enfermedades pulmonares intersticiales difusas y cuando hablamos de vigilar la vasculatura pulmonar, generalmente estamos hablando de hipertensión pulmonar. Y esto es importante porque tenemos que hacer tomografías muchas veces para mirar cómo está el tejido pulmonar. Tenemos que hacer pruebas de función pulmonar para evaluar no solo la capacidad pulmonar como tal, la capacidad alveolar, también podemos evaluar la capacidad vascular. Como mínimo debemos hacer dos pruebas de capacidad pulmonar. La espirometría, que mide un valor importante que se llama capacidad vital forzada, y la otra prueba que se llama DLCO o capacidad de difusión, que mide qué tan bueno es el pulmón y el corazón para oxigenar a la sangre. Sin duda, también tenemos que hacer ecocardiogramas para evaluar cómo está la circulación pulmonar, de tal manera que la prueba del corazón nos va a ayudar para evaluar el funcionamiento cardíaco y el compromiso exclusivamente cardíaco que estábamos viendo, pero por sobre todo para evaluar cómo está la circulación pulmonar y es la prueba que nos ayuda a dar el primer paso a la investigación de si hay o no hay hipertensión pulmonar. Entonces, no solo sirve el ecocardiograma para para el cardiólogo, tiene muchísima relevancia para el neumólogo. Hay una prueba que se llama test de caminata de 6 minutos, que nos sirve tanto para evaluar al pulmón alveolar como a la circulación pulmonar. Y cuando hay una alta sospecha de hipertensión pulmonar, muchas veces tenemos que hacer un cateterismo cardíaco derecho para confirmar si es que efectivamente tenemos hipertensión pulmonar. Hablemos ahora rápidamente de las enfermedades pulmonares intersticiales. Son un campo importante de la práctica pulmonar, sobre todo de mi práctica, y es hoy por hoy la manifestación de la esclerosis sistémica que está mayormente relacionada a mortalidad y aunque es mucho más frecuente en la forma difusa, todos los pacientes con la enfermedad deben tener una evaluación para descartar si tienen o no enfermedad intersticial pulmonar. El 80% de la forma difusa puede desarrollar enfermedad intersticial. A veces la enfermedad puede ser estacionaria, a veces, la mayoría de veces la enfermedad responde muy bien a inmunosupresores como el micofenolato y la ciclofosfamida y el rituximab, pero otras veces la enfermedad puede progresar pese a toda esta intervención y ahí es cuando debemos echar mano de medicinas como antifibróticos. Cuando la enfermedad progresa pese a el correcto uso de inmunosupresores, llamamos a la fibrosis pulmonar fibrosis progresiva y pues ahí es cuando podemos usar principalmente antifibróticos. Y esto pasa más o menos en un 30% de todos los pacientes con esclerodermia. Fíjense que
Si nosotros vemos la posibilidad de mortalidad de estas enfermedades intersticiales dentro de 5 años, hay dentro de las enfermedades del tejido conectivo enfermedades muy agresivas como la fibrosis en artritis reumatoidea o la fibrosis en miositis, pero casi un 20% de los pacientes con esclerodermia pueden tener formas tan agresivas que pueden limitar la sobrevida a 5 años y claramente no es algo menor, claramente es algo que necesitamos tener muy presente. Y esto se complica todavía más porque la enfermedad intersticial en esclerosis sistémica es muy variable y podemos tener distintos patrones fibróticos. Es decir, hay no una forma de fibrosis pulmonar, hay muchas formas de fibrosis pulmonar. Hay la neumonía intersticial usual, que es muy agresiva y generalmente se presenta con quistes que tienen una forma de panal de abeja. Entonces, si en la tomografía nos hablan de panal de abeja, casi seguro estamos hablando de una neumonía intersticial usual que, insisto, es muy agresiva y progresa siempre y podemos siempre beneficiarnos de antifibróticos. Pero en buena hora existe otra forma de fibrosis pulmonar muy frecuente en esclerodermia, la más frecuente de todas, que se llama neumonía intersticial no específica, y este tipo de fibrosis en esclerodermia suele responder bastante bien al tratamiento inmunosupresor. También existen otras formas todavía más benignas en el sentido de respuesta a los tratamientos, como la neumonía en organización. Entonces, no tenemos una forma de fibrosis pulmonar, existen varias presentaciones fibróticas en el pulmón. Ventajosamente, la que más se asocia en esclerodermia es la MINE o en inglés NSIP, y esta forma suele responder bastante bien a la medicina inmunosupresora. Les cuento el caso de un paciente de nuestro centro, María, de 57 años, fue diagnosticada de esclerosis sistémica cutánea difusa en el 2014 y tenía un compromiso de piel bastante significativo. Ya estaba tomando micofenolato en una dosis que la reumatóloga había escogido para la piel. Además tenía problemas de esófago, además tenía Raynaud y obviamente su patrón inmunológico era con anticuerpos esclerosetenta positivo, pero no había tenido una evaluación pulmonar y no sabíamos cómo estaba su capacidad pulmonar previa. En el 2019, 5 años más tarde, la conocemos en la sala de emergencia porque estaba con un deterioro súbito de su capacidad pulmonar, y si ustedes pueden ver en esta tomografía de 2019, había una opacidad blanca como una nube que nosotros llamamos opacidad en vidrio esmerilado a predominio del lado izquierdo, y ella de manera súbita llegó saturando 75% con nuevas opacidades pulmonares, y nosotros pues actuamos rápidamente con ciclofosfamida endovenosa, pudimos tener una buena respuesta, una buena tolerancia, pudimos hacer 6 pulsos, uno mensual de ciclofosfamida y luego pasamos a micofenolato y su capacidad funcional mejoró. Pero no solo eso, sino que también el score de piel y el Raynaud también mejoraron, siendo más agresivos con la inmunosupresión. Y fíjense cómo del 2019 al 2022 las opacidades en vidrio ilustrado se habían recuperado bastante bien y solo nos había quedado un área de fibrosis que luego hemos vigilado con espirometría y que se ha mantenido estable a lo largo de los años. Fíjense que la capacidad vital forzada, en español CVF o en inglés CFVC, ella ya para el 2023, cuando ya se había recuperado, se quedó con una capacidad al 73% del valor esperado. Su capacidad de difusión de DLCO se quedó al 66% del valor esperado. Y en la evolución de los años, en el seguimiento con capacidad funcional pulmonar, hemos visto una absoluta estabilidad de los valores de función pulmonar. Y este es el termómetro más importante para vigilar al paciente. Cuando viene y llega a los controles y hace las pruebas de función pulmonar, ver que todo está igual, que los números se mantienen a la par de una estabilidad de los síntomas, es lo que nos deja tranquilos. Y siempre que vamos a querer ver una línea horizontal de todos los puntos, de todos los parámetros eh, en el seguimiento, para saber que la medicación está bien, que podemos seguir adelante y que incluso, llegado muchos años de estabilidad, podemos, en conjunto con los colegas de reumatología o de clínica médica, poder incluso comenzar a disminuir las dosis de las medicinas.
Entonces, hay muchas formas de esclerodermia, hay muchas formas de fibrosis pulmonar, y todo importa al momento de evaluar qué paciente necesita qué tratamiento, porque importa el tipo de esclerodermia. Fíjense, hay un trabajo, un ensayo clínico que se llama Sensis con antifibróticos y este con un antifibrótico que se llama Nintedanib. Y los pacientes que no ya tomaron la droga, que tomaron placebo, caía mucho más su capacidad pulmonar en un año de seguimiento que los que sí tomaban la medicina. Pero en esclerodermia difusa, los placebos, los que no tomaban la droga, caían mucho más que los placebos de la enfermedad limitada. Aunque el antifibrótico tenía un efecto, si yo tomo la medicina, tengo una reducción importante de la capacidad pulmonar. Lo que quiero que vean es que los que no tomaban la medicina había una gran diferencia entre tener fibrosis pulmonar y tener esclerodermia difusa a tener fibrosis pulmonar y tener esclerodermia limitada, de tal manera que la enfermedad como tal, el subtipo de la enfermedad también es un marcador de agresividad o de progresión. ¿Importa el tipo de fibrosis? Claro que sí, ya les había dicho. Nuevamente les invito a mirar la barra de los placebos, es decir, los pacientes que tenían fibrosis pulmonar de cualquier tipo, les caía mucho la capacidad pulmonar frente a los que tomaban el antifibrótico, pero hay una diferencia entre la caída de capacidad pulmonar de fibrosis de cualquier tipo que no es panal de abeja, que no es neumonía intersticial usual, frente a la agresividad de la neumonía intersticial usual. Y la extensión de la enfermedad también, porque cuando hay más de un 20% de compromiso de la tomografía, a eso le llamamos una enfermedad extendida, una enfermedad avanzada, y los pacientes que toman el antifibrótico responden mucho mejor en enfermedad avanzada que los que tienen una enfermedad más reducida. Entonces, básicamente, si yo tengo una enfermedad difusa, yo tengo una enfermedad extendida en la tomografía y mi enfermedad está avanzando en el tiempo, el antifibrótico claramente puede ser una buena alternativa. En cambio, si tengo una enfermedad limitada, en cambio, si no tengo el anticuerpo esclerosetento positivo y la enfermedad no está tan extendida en la tomografía, la espirometría está bien y el patrón tomográfico no es de neumonía intersticial usual, entonces puedo tener muchas mejores chances de tener un tratamiento solo con inmunosupresores. Pero más allá de saber el patrón de fibrosis, la extensión de la fibrosis en la tomografía, lo importante es intentar predecir quién puede ser la persona que va a progresar, quién puede ser la persona que va a avanzar su fibrosis aunque reciba inmunosupresores. Y algo ya les comenté hace un momento, pero los factores de riesgo de progresión principalmente son tener el anticuerpo esclero 70, que la enfermedad sea difusa, tener una etnia afrodescendiente, que la enfermedad se desarrolle en los primeros 7 años desde el debut de la esclerodermia y tener reactantes de fase aguda altos, PCR más de 5, velocidad de segmentación. Puede esa actividad inflamatoria también predecir que la enfermedad puede avanzar. Obviamente, el principal factor de riesgo para que la enfermedad avance es tener ya panal de abeja, pero eso es una enfermedad ya avanzada cuando tenemos panal de abeja y estamos atrás de el santo grial, es decir, poder tener un marcador en sangre, un laboratorio que antes de que se desarrolle el panal, que antes de que se desarrolle la fibrosis, poder saber, tú puedes desarrollar fibrosis progresiva y eso está en marcha actualmente y yo espero que en pocos años ya podamos tener una prueba que nos pueda decir en sangre o un estudio pulmonar directo que el compromiso pulmonar es benigno o mucho más agresivo. Hoy tenemos que vigilar a todos los pacientes y ponerles mucha más atención a quienes tienen el factor de riesgo de progresión. El manejo de la esclerosis sistémica con fibrosis pulmonar, con enfermedad intersticial, no solo son drogas, también requiere de un enfoque multidisciplinario. Necesitamos rehabilitación pulmonar, necesitamos evaluar la necesidad de oxígeno suplementario, necesitamos hacer un manejo de los síntomas porque no siempre los inmunosupresores y los antifibróticos van a controlar la tos, la fatiga, las molestias en el pecho. Entonces, debemos hacer un enfoque integral y el enfoque debe ser multidisciplinario entre el neumólogo, entre el reumatólogo y todo el personal de salud que está involucrado en el cuidado de los pacientes,
pero obviamente el propio paciente en su empoderamiento y el núcleo familiar o el núcleo cercano son también actores imprescindibles para que el control de la enfermedad en toda su expresión se pueda hacer de manera adecuada. Hace ya un par de años salió la Sociedad Americana del Tórax, sacó una guía, una recomendación sobre el tratamiento de la esclerosis sistémica cuando hay enfermedad intersticial pulmonar asociada y básicamente, aunque pues nos dejan muchas alternativas, saber siempre que el micofenolato es la medicina ideal para empezar, cuando, sobre todo cuando la enfermedad está estable y no hay principalmente factores de riesgo. Y luego, si la enfermedad muestra una fase aguda, como el caso que les mostré, ciclofosfamida o rituximab pueden ser una buena alternativa. Y en el supuesto no consentido de progresión pese al tratamiento, el nintedanib es una buena alternativa para hacer un tratamiento de progresión. Básicamente, cuando nosotros vemos a un paciente con esclerosis sistémica, con enfermedad intersticial, nosotros nos enfrentamos a una dicotomía, a distintos caminos que podemos tomar, desde simplemente observar y nada más, hasta hacer tratamiento activo con antifibróticos o con inmunosupresión. Si yo tengo un paciente con una enfermedad muy pequeña en extensión en el pulmón y pruebas de función pulmonar normales, tal vez la observación puede ser una alternativa si no hay factores de riesgo para progresión. Pero la mayoría de pacientes, ya que tienen enfermedad intersticial pulmonar, siempre o en la mayor frecuencia vamos a usar inmunosupresores inicialmente. Y si es que en el seguimiento vemos que los síntomas empeoran o que la capacidad pulmonar disminuye, la DLCO 10%, la capacidad vital forzada un 5%, o hay progresión radiológica, si tenemos 2 de 3, ya podemos llamarle fibrosis pulmonar progresiva y ahí sí la observación está vetado, ahí sí la inmunosupresión hay que mantenerlo porque la enfermedad no solo es la fibrosis, la inmunosupresión ayuda al control de todo, pero ahí sí el antifibrótico que está aprobado para su uso en esclerosis sistémica es el nintedanib. Entonces, en casos de enfermedad, independientemente de si es esclerosis sistémica limitada o cutánea, pero con enfermedad pulmonar limitada, con función pulmonar normal, la observación puede ser una alternativa en casos selectos, pero si la enfermedad muestra factores de riesgo importantes, o peor todavía, ha avanzado, ha progresado pese a la inmunosupresión, el tratamiento que debemos ofrecer a todos los pacientes es con nintedanib, que es el único antifibrótico que ha demostrado beneficio en este tipo de casos. Les presento a otra paciente, a María, que también tiene 71 años y ella lleva muchos años de diagnóstico de esclerosis sistémica difusa con escleros 70 positivo, y nosotros le diagnosticamos una fibrosis pulmonar de tipo neumonía intersticial no específica y empezamos micofenolato porque cumplía todos los criterios para aquello y hemos tenido una evaluación clínica, una estabilidad clínica, mejor dicho, por 3 años espectacular. Pero luego de este periodo de 3 años de tratamiento, nosotros vemos que se comienza a tener mucha más agitación que antes, comienza a necesitar oxígeno y le hacemos la espirometría y la capacidad vital se mantiene bastante similar en el tiempo, pero vamos viendo que la capacidad de monóxido de carbono, perdón, la capacidad de difusión de monóxido de carbono ha caído en el tiempo. Es decir, cuando le vimos con fibrosis tenía 2,2 litros de capacidad vital forzada y una DLCO al 53%. Con antifibróticos la capacidad de vital forzada se mantuvo estable en el tiempo, pero la DLCO también, pero lo que más cae en ella y en la agitación es la DLCO. Entonces, estamos viendo una estabilidad de la espirometría y un deterioro de la DLCO. Rápidamente hacemos una nueva tomografía y vemos que su fibrosis pulmonar sigue limitada, es la parte inferior que ve en el pulmón, y entonces comenzamos a mirar para otro lado, aparte de no perderle la atención al pulmón, hacemos un eco del corazón y estamos viendo que en ese eco del corazón el ventrículo derecho ya está más grande y hay signos de hipertensión pulmonar. Tener presente que el eco del corazón solamente nos da una probabilidad de hipertensión pulmonar. Tengo hipertensión, probabilidad alta, intermedia o baja hipertensión pulmonar. Entonces el eco en este caso nos da un cambio, nos dice ahora tenemos una alta probabilidad de hipertensión pulmonar
por eco. Y entonces el siguiente paso es ir a un cateterismo cardíaco derecho. Y el cateterismo es justamente poner un sensor para medir la presión dentro del ventrículo derecho y dentro de la arteria pulmonar. Y esta es la manera como confirmamos que la paciente, además de tener enfermedad intersticial, tiene hipertensión pulmonar desproporcionada al grado de hipertensión pulmonar. Y luego de hacer un diagnóstico hemodinámico con el cateterismo, aparte de mantener la medicación para la hipertensión pulmonar, perdón, para la fibrosis pulmonar, hemos también empezado tratamiento para la hipertensión pulmonar. Entonces, esto es importante. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración. La hipertensión pulmonar no es una enfermedad. La hipertensión pulmonar es una manifestación de algo. Es como la fiebre. Yo voy al doctor y me dice, tengo fiebre. Eso no es un diagnóstico, eso es un síntoma de algo. Y la hipertensión pulmonar muchas veces es la manifestación de algo que puede estar pasando en distintos momentos. Que cuando hablamos de hipertensión pulmonar, muchas veces hablamos de una alteración de la vasculatura pulmonar, ahora nos vamos al pulmón vascular y no al pulmón alveolar o al pulmón de la vía aérea. Y cuando hay una alteración de la vasculatura pulmonar, las arterias se engrosan, el flujo de sangre se dificulta y el corazón derecho tiene que crecer y tiene que empujar a la sangre para que circule por los pulmones con mayor fuerza. Y eso es hipertensión arterial pulmonar, un daño de la vasculatura pulmonar, pero este daño en la vasculatura pulmonar puede deberse a distintas causas y a distintas enfermedades. Y hay distintos grupos de hipertensión pulmonar. Nosotros llamamos a la hipertensión arterial pulmonar HAP cuando la vasculatura pulmonar está alterada. Pero un corazón enfermo por infarto o arritmia o problemas de válvulas, un pulmón enfermo por fibrosis pulmonar, un pulmón, una trombosis tromboembolia pulmonar que tapa las arterias pulmonares, también pueden ocasionar problemas de la circulación pulmonar. Pero como no es un daño directo de la arteria pulmonar, a este grupo de manifestaciones o de enfermedades que dan hipertensión pulmonar que se ve en el eco, le llamamos hipertensión pulmonar a secas cuando nos referimos del daño arterial directo de hipertensión arterial pulmonar. ¿Y qué es lo que pasa? Que la esclerosis sistémica puede afectar directamente a las arterias pulmonares, dando hipertensión arterial pulmonar, pero también puede dar mayor predisposición a formar embolia pulmonar, mayor predisposición a dar fibrosis pulmonar, mayor predisposición a dar enfermedad cardíaca y coronaria. Y entonces podemos tener a un paciente con esclerodermia e hipertensión pulmonar, con hipertensión arterial pulmonar, daño directo, o hipertensión pulmonar secundaria a cualquier otra manifestación. Y esto hace un diagnóstico complejo porque pueden haber múltiples mecanismos que hagan que en el ecocardiograma veamos hipertensión pulmonar. Y por eso es que debemos hacer el cateterismo cardíaco derecho para poder entender a la perfección cuáles son los mecanismos involucrados en el desarrollo de hipertensión pulmonar y ofrecer un tratamiento específico. Porque si yo tengo hipertensión arterial pulmonar, hay que usar drogas vasodilatadoras específicas como las que le sumamos al caso de María. Pero si tengo hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad cardíaca, tengo que hacer un manejo en conjunto con el cardiólogo como de cualquier enfermedad coronaria, o si tengo fibrosis pulmonar, que es la causante de la hipertensión pulmonar, dar oxígeno y enfocarme directamente al manejo de la fibrosis. Y si es que tengo embolia pulmonar o trombos que están agudos o crónicos, dificultando la circulación pulmonar, tengo que sumar anticoagulantes y oxígeno y demás. Entonces, no todos los pacientes van a drogas específicas para hipertensión pulmonar, solo aquellos que tienen hipertensión arterial pulmonar. Y esto pasa en el 15% de los pacientes y suele pasar en los pacientes que tienen esclerosis sistémica limitada, sobre todo el síndrome de CREST. Los pacientes a quienes más tenemos que pensar que pueden tener hipertensión arterial pulmonar son los pacientes que tienen una capacidad vital forzada normal, es decir, una espirometría normal y una DLCO baja, o una espirometría baja, pero que no justifique por completo el desarrollo de la hipertensión pulmonar y que tal vez, como en el caso que les presenté, se mantiene estable en el tiempo, pero la DLCO es la única que comienza a bajar. Y pueden haber pruebas en sangre como el NT-proBNP que pueden estar elevados,
los anticuerpos específicos que más se relacionan a hipertensión arterial pulmonar son el anticetómero, el anti-1-RNP y un dato interesante, sobre todo en CREST, que haya muchas telangiectasias, es un indicador bastante fuerte para sospechar que puede haber hipertensión pulmonar, el Raynaud sin duda, es decir, múltiples factores, pero son pacientes que tienen que diferenciarse. Tengo hipertensión arterial pulmonar, cateterismo derecho para confirmar, o tengo una hipertensión pulmonar secundaria a otras manifestaciones de la enfermedad, tal vez un manejo conservador y no todos llegar a un cateterismo derecho. Cuando ya tengo hipertensión arterial pulmonar, entonces necesitamos hacer chequeos permanentes, no solamente el cateterismo de ingreso, hacer ecocardiogramas cada 4 meses, hacer pruebas de ProNP cada 4 meses, evaluar qué tan importante es la agitación que tengo, la disnea, y sobre todo hacer pruebas de caminata de 6 minutos con regularidad, porque hacemos un score basándonos en múltiples factores y si están los valores bastante aceptables, estoy en verde, pero si los valores están muy mal, estoy en rojo. Si estoy en un término intermedio, eso va a determinar que en caso de hipertensión arterial pulmonar podamos empezar con dos drogas como una de la familia de los antagonistas de receptores de serotonina, perdón, de endotelina, que pueden ser macitentan, o ambrisentan o bosentan, más un inhibidor de fosfodiesterasa 5 como taladafilo o sildenafilo. Entonces, tengo hipertensión arterial pulmonar con un riesgo bajo, dos drogas orales. Tengo un riesgo alto, puedo empezar incluso con tres drogas y en los países donde hay acceso con dos orales y una subcutánea o endovenosa. Y si logro con las dos drogas mantenerme en un buen control y logro tener a mi paciente en el semáforo en verde, entonces continúa el tratamiento, pero si los síntomas no están completamente controlados, podemos ir de manera concomitante aumentando drogas. Hoy tenemos 4 familias y muchas veces podemos echar mano de tetratratamiento en pacientes que tienen alto riesgo y también la posibilidad de hacer distintas intervenciones para mejorar esto y en casos seleccionados, los pacientes con hipertensión arterial pulmonar grave de alto riesgo pueden llegar incluso a un trasplante de pulmón. Entonces, igual que con la fibrosis pulmonar, la hipertensión arterial pulmonar merece un tratamiento multidisciplinario, no solo es dar drogas, sino hacer rehabilitación, usar oxígeno y el soporte integral con el manejo de un equipo multidisciplinario. Ahora, un paciente con esclerosis sistémica que no tiene un diagnóstico de un compromiso pulmonar, ya sea de enfermedad intersticial o de hipertensión pulmonar, a veces nos planteamos esta palabra screening. Yo personalmente no estoy tan de acuerdo en screening porque screening significa voy a hacer en una población de riesgo una evaluación puntual. Y lo que creo que nosotros deberíamos plantear es más bien una evaluación sistemática cardiopulmonar a todos los pacientes con esclerodermia, porque ya la enfermedad como tal nos predispone al desarrollo de una enfermedad o de un compromiso de la esclerosis sistémica en la respiración, ya sea enfermedad fibrótica, ya sea hipertensión pulmonar o ambas, y si las tenemos hay que actuar rápido, hay que actuar precozmente, entonces quitar la palabra screening y más bien a todos los pacientes que tienen esclerosis sistémica, decirle a sus médicos, necesito una evaluación cardiopulmonar, aunque no tenga síntomas, aunque mi auscultación pulmonar sea normal, porque cuando ya tengo síntomas, cuando ya se escucha algo en el examen físico, ya la enfermedad está presente y ya llegamos tarde. Entonces, cambiar la palabra screening por evaluación sistemática a todos los pacientes con esclerosis sistémica. Muchas gracias por su atención y quedo muy pendiente de cualquier duda o pregunta que me quieran hacer.